Estamos enlazados vía Zoom con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Miguel Ángel, muy buenos días, después de tiempo. Exitosa. ¿Estamos conectados ya? Muy buenos días contigo, con todos los amigos. Gracias por la invitación. Miguel Ángel, uno de los temas que ha sido causa de mucha controversia en el Perú es el de la relación con Venezuela. Y se acaba de nombrar como embajador del Perú en este país a Richard Rojas. Y esto va de la mano con el reconocimiento del presidente Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. O sea, ¿por qué no nos explica primero qué es lo que está ocurriendo? Sí, gracias, Nicolás. Es bueno que entendiéramos las diferencias entre una relación diplomática y una relación consular, que es la que el Perú acaba de tener hasta hace pocas horas. Es decir, recordemos que, Nicolás, que en el 2017 la crisis como consecuencia de que el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro le quitó las preeminencias democráticas a la Asamblea Nacional legítimamente constituida en el 2015, etcétera, el Grupo de Lima, liderado por el Perú, con la histórica Declaración de Lima, configuró de que Venezuela ya no comportaba un país democrático. Eso originó evidentemente una crisis diplomática entre Perú y Venezuela. El embajador en ese momento de Venezuela, Diego Alfredo Molero, tuvo que retirarse, volver a su país. El Perú ya no lo consideraba grato en nuestro territorio, y ellos, en esa reciprocidad negativa, a nuestro encargado de negocios que teníamos en Caracas también lo retiró. En ese momento, Nicolás, hasta hace pocos días, la relación diplomática entre Perú y Venezuela, de conformidad con la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, llegó al nivel más bajo. No se rompieron relaciones diplomáticas, sencillamente que no las había in pectore, en el acto. Entonces, al no haberlas diplomáticamente, lo que prosperó fueron las relaciones consulares. La relación consular no es de nivel político, sino de nivel administrativo, para mantener la viabilidad entre dos estados, porque tienen que tener conexiones. Entonces, la Cancillería peruana, fíjate, el mes pasado, el 21 de septiembre, sacó un comunicado que dijo: no es cierto que el Perú no mantenga relaciones diplomáticas con Venezuela, las tiene en el nivel consular, así dijo la Cancillería. Grave error, no debió decir eso, porque las relaciones consulares no son diplomáticas. Las relaciones consulares tienen su cuerpo propio, que es la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963. Entonces, Miguel lo que Ángel quiso decirse aquí, para entrarlo a tu pregunta, es que teniendo una relación diplomática en foja cero, pero allí teniéndola intacta todavía, manteníamos una consular administrativa y le dijimos a la opinión pública que era diplomática. No, señor, no era diplomática, sino consular. ¿Qué acaba de pasar ahora, Nicolás? El gobierno del Perú, en su acto soberano, eso que aprendimos de la Paz de Westfalia de 1648, acaba de decidir soberanamente, evidentemente con la reciprocidad venezolana, de otra manera no se haría, que presentó el pedido para que tuviera en el estado receptor Venezuela un embajador. Exitosa. Ahora, volver al alto nivel. ¿Qué ha hecho Venezuela? Ha respondido a satisfacción con lo que se llama el beneplácito, conforme a la Convención de Viena. Por tanto, el día de hoy, el Perú acaba de reanudar al más alto nivel su relación con Venezuela, que es a nivel político-diplomático. Por tanto, Venezuela también tendrá su embajador en Lima, como nosotros ahora en Caracas. Ya no se mantiene la fase consular, que continuará su cuerda, como siempre, porque hay relaciones administrativas, pero ya volvimos a esa vinculación. Este es un atributo que tiene Pedro Castillo como presidente de la República, artículo 118, inciso 11 de la Constitución Política,
que consagra al presidente de la República la majestad, nos guste o no nos guste, siempre lo digo en mis clases, tenemos que ser coherentes para que él, que dirige, conduce la política exterior, por eso es el gran jefe de la diplomacia, las vinculaciones, y ha presentado al señor Richard Rojas, y ahora es el nuevo embajador del Perú, con plenos poderes. Tendrá que ir a Venezuela, Nicolás, y le darán fecha para que se presente ante el presidente de facto, porque es el presidente, está de facto, y le entregará las cartas credenciales que son las de los plenos poderes. Ahí viene el diploma, viene el del diplomático, es la esencia de la diplomacia. Ahora, acá se plantean dos temas que yo te quiero pedir un favor, Miguel Ángel. Tengo que ir a la pausa porque hemos empezado un poco tarde, lamentablemente, esta entrevista por este lamentable incidente en Arequipa. Pero acá hay dos cuestiones que te quiero dejar planteadas para hablarlas después de la pausa. Primero, un tema genérico. Es decir, si nosotros definiéramos nuestras relaciones diplomáticas en función de las características del régimen político del país al que nos referimos, no deberíamos tener relaciones con China, porque no entra dentro de los parámetros de lo que para nosotros es democracia. Eso es uno, digamos, en términos generales, ¿no es cierto? Pero en términos particulares, la situación ha cambiado en Venezuela de una manera dramática, es decir, el tema político. Hay una mesa de negociación en México, Juan Guaidó no es reconocido ni siquiera por parte de la oposición como presidente, o sea, no lo reconocen como su representante. Entonces, esas dos preguntas te dejo planteadas y las implicancias que esto podría tener. Vamos a la pausa, por favor, y regresamos contigo. Estamos conectados con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey, hablando del cambio de nuestra relación con Venezuela, porque hasta el día de ayer no teníamos embajador en Venezuela, lo cual, como nos ha explicado Miguel Ángel, suponía no tener relaciones diplomáticas de manera plena. El gobierno peruano ha nombrado embajador en Venezuela y ya recibió, el señor Richard Rojas, que ya recibió lo que se llama en términos diplomáticos el beneplácito. Y por otro lado, el gobierno de Venezuela ha nombrado a Alexander Yanes como el embajador en Perú y ya recibió el beneplácito. O sea, ya... Ahora, a lo que yo voy, Miguel Ángel, es cómo, en función a qué criterios determinamos con quién tenemos relaciones diplomáticas o no, porque si extendemos los criterios que se aplicaron en los últimos años frente a Venezuela, tendríamos que hacer una larga lista de países donde no hay regímenes democráticos con los cuales no deberíamos tener relaciones diplomáticas, si se extiende y se universaliza este concepto. Claro que sí, Nicolás. Aquí hay dos cosas, siempre las digo, y anoche en mis clases de política exterior en San Marcos a mis alumnos justamente les hablaba del tema de la ausencia de la moral en la dinámica del poder, en las decisiones de los estados. Nicolás, los estados son soberanos, y para la gente que nos escucha y nos ve, los estados, si quieren, pueden vincularse con el demonio, con el Satán, ¿ya? Porque es un acto soberano y es inoponible. Esto como base. Pero cuidado, ante una pregunta de fondo, que como siempre las formulas tú, hablabas, por ejemplo, ponías el caso de China y también podríamos decir de Corea del Norte y podríamos decir de Irán de los ayatolas, qué sé yo, las dictaduras que hay. Mira, hay que mirar en las relaciones internacionales, porque ya me salgo, Nicolás, del derecho internacional, que hemos estado hablando del derecho diplomático. En las relaciones internacionales existen vecindarios. Los vecindarios en el mundo están ubicados conforme a reglas, perfiles, denotan paradigmas de convivencia. En el nuestro, en América, tenemos, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico aprobado en el marco de la OEA al que se han sometido todos los países de la región. Es decir, conceptualizamos nosotros una axiología de valores políticos y asumimos qué es una dictadura y qué cosa no es, qué es una ruptura del régimen democrático. Esos valores todos los hemos cualificado y estandarizado.
Por esa razón es que, repito, no derecho internacional, sino política internacional, consecuencias para el Estado. A algunos les puede parecer bien y a otros mal. Y entonces me dirás, si uno se vincula con una dictadura, quizás al otro, que es democrático y que tiene más poder, le dice al Perú, no me gusta lo que estás haciendo. Y entonces vamos congelando la relación. ¿En qué nivel? Nivel, por ejemplo, económico, que es lo que más cuidamos, ¿no es cierto? Pero en otros espacios como China, no es relevante, porque nos importa en realidad la vinculación a la que tú decías, donde Claro, nos desaforamos del cliché, del perfil, si es o no en esencia dictadura, si es un régimen democrático, totalitario, autocrático, etcétera, etcétera. De manera que allí tenemos que mirar entonces la profundidad, la ontología, el realismo político. Es decir, el presidente Castillo, lo dije antes que asumiera la presidencia, ¿eh? Y lo puedo decir, lo seguiré diciendo, tiene todo el derecho de vincularse. Estaba decantado que la relación con Venezuela iba a prosperar, pues, porque hay una misma línea, un perfil, ¿cómo no? Entonces, a mí eso, en verdad que en el fondo, no te sorprende. no me sorprendía de que eso se iba a producir. Pero entonces ahora el presidente, como actor político visible de las relaciones internacionales, como el jefe de la diplomacia peruana, tendrá que también medir las consecuencias de naturaleza política internacional que va a acarrear al país tener un vecino cuya ratio interna es cuestionada. Repito, el Grupo de Lima concluyó de que no había una democracia. Por tanto, y entonces ahora, por tanto, la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela, en otras palabras, lo que significa es que para el Perú no existe dictadura en Venezuela. Es lo que yo estoy leyendo, porque el Perú es parte de la Carta Democrática Interamericana, que fuimos los creadores de ella, te acordarás, el 11 de septiembre del año 2001. Ahora, pero, o sea, por ejemplo, el caso de México, ¿no? México sí reconoce y tiene relaciones diplomáticas, porque acá finalmente el asunto de fondo es, por ejemplo, nosotros reconocimos a Juan Guaidó, pero eso es política ficción, pues, ¿no? O sea, Juan Guaidó no es, pues, presidente de Venezuela. O sea, y reconoció al señor Skull como embajador. No es, pues, o sea, de repente nos gustaría, o a alguna gente le gustaría que fuera, pero en términos reales y prácticos, no lo es. O sea, ¿quién es el presidente de Venezuela? Es algo que tienen que resolver los venezolanos. Nosotros podemos ayudarlos, ¿no es cierto? Nosotros podemos colaborar en el proceso, pero lo que no podemos es decidir por ellos. Entonces... Claro, lo que... Nicolás, si me permites, en lo que acabas de decir que es muy importante, el nombre de presidente, es verdad que es la jefatura del Estado, pero en el sistema internacional hay presidentes de jure, de derecho, y hay presidentes de facto, de hecho. En verdad que lo que hay en Venezuela es un hombre que tiene el poder real, como muy bien dices. Es decir, controla todo el aparato estatal, tiene en sus manos el gobierno, y el gobierno en todo lo que Montesquieu llamaba separación de poderes, que no existe en Venezuela, pero lo controla, y ese es el realismo político. Por ese realismo político es evidente de que Nicolás Maduro se vincula, ¿no es cierto?, de facto con otros espacios nacional territoriales que también le dan ese nivel de reconocimiento. Pero también hay otro nivel de los países que conservan la naturaleza de jure, que es el derecho. Y en el derecho, Juan Guaidó está, es verdad, tenemos que decirlo, siempre lo he dicho en mis columnas, Guaidó es presidente de jure, o era presidente de jure, pero bastante debilitado, porque pero Miguel Ángel, no fíjate, hay dos cosas significativas, ¿ah? En el papel. Mira, se están produciendo estos encuentros en México con las dificultades previsibles, pero que significan
un paso adelante que el Perú está respaldando, al igual que hasta los Estados Unidos están mirando con interés el proceso de encuentro entre el gobierno y la oposición. Pero a la hora que firman el documento, la delegación del gobierno de Venezuela firma como el gobierno de Venezuela y los representantes de Juan Guaidó firman como los representantes de la oposición. Es decir, hasta la oposición conoce a la gente de Maduro como el gobierno. Y lo peor no es eso, lo peor es que sectores de la oposición están diciendo, a mí Guaidó no me representa. ¿Por qué Guaidó está sentado ahí y no nosotros? O sea, y ese tipo de conflictos se están presentando en este momento. Entonces, es decir, yo creo que en relación, por ejemplo, al Grupo de Lima, porque hay que hacer un balance de los resultados, ¿no es cierto? Al igual que en otros temas. O sea, ¿para qué sirvió? O sea, ¿ayudó a que se arreglaran las cosas en Venezuela o no? A que hubieran lo que todos quisiéramos que ocurra en un país democrático. Elecciones libres con participación de todos, sin presos ni perseguidos, sin exilados, ¿no es cierto? Con participación igualitaria de todos, con observadores internacionales y con las garantías suficientes para que los resultados de esa elección sean aceptados por todos. Bueno, de eso se está discutiendo en México. Y eso es lo que eso es lo que nos interesa, que camine en Venezuela por nuestro bien. Además, tenemos 1.200.000 venezolanos en el Perú como producto de esa crisis. De acuerdo contigo en ese tema de fondo. Mira, seamos realistas. La última vez, que fue también la primera en los últimos 20 años que hemos visto realmente asumir un rol activo en relación a la situación en Venezuela, fue el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ya tú sabes que el expresidente Kuczynski no es santo de mi devoción, pero tenemos que decirlo, se enfrentó y hasta Maduro le lanzó improperios y su canciller también, y se produjo la ruptura. El gobierno de Ollanta Humala, silencio. Y este gobierno pues ya ha iniciado esta vinculación. Yo coincido contigo en que las vinculaciones en el nivel de Estado nunca deben detenerse. El interés nacional es el que debe prevalecer, el interés de los peruanos. Y si cogemos el realismo político, entonces yo voy a interpretar o quisiera interpretar lo que está haciendo el presidente Castillo con su canciller, es decir, superan lo que está aconteciendo en las calificaciones de Nicolás Maduro como dictador, etcétera, y están entrando de a pocos a un nivel de negociaciones, porque no creo que solamente sea la vinculación, debe haber algo más para que se produzca en el camino el proceso que todos quieren en el continente y los millones de venezolanos, la inmensa mayoría, y los que están en Perú, los que están en Colombia, es decir, que Venezuela vuelva a la democracia. Yo no creo que solamente sea un restablecimiento de relaciones diplomáticas al más alto nivel sin una cuota, dejando todo lo anterior en cero, Nicolás. Yo entiendo, la diplomacia entra donde muchos creen que no se va a poder hacer nada. La diplomacia, decía mi maestro, el embajador Gonzalo Fernández Puyol, suele tener siempre una ventana abierta. Yo entiendo, asumo que esa ventana abierta es esa posibilidad de realismo político, de vincular el presidente Castillo con todo el derecho del mundo, asume ese realismo de la ventana abierta, estoy de acuerdo con ello, pero también es mi deber como internacionalista, como profesor de Derecho Internacional y de Relaciones Internacionales, decirle que hay en el ejercicio de ese realismo una factura. No sabemos el tamaño. Claro. De repente lo liberan de factura, no lo sabemos. Pero ahora, así son las vinculaciones. Pero ¿sabe qué es lo grave? O sea, yo creo que cuando juzgamos la situación en Venezuela, porque eso está claro, ¿no es cierto? Una cosa es las relaciones entre los países, las relaciones diplomáticas de Estado a Estado, y otra cosa es el derecho que tengamos a opinar los ciudadanos, los periodistas y los políticos, ¿no es cierto? Pero yo creo que hemos estado mirando la crisis de Venezuela y no hemos mirado con la suficiente severidad el comportamiento de la oposición. Porque una de las razones por las que Nicolás Maduro está donde está es porque la oposición no ha estado a la altura. Es más, te digo una cosa, Miguel Ángel, ha estado averiguando a raíz de la reunión de las reuniones en México, ¿qué pasaría si hay elecciones en este momento en Venezuela? ¿Y sabes qué es la conclusión? Que los chavistas podrían ganar la elección. ¿Y sabes por qué? Porque la oposición presentaría 4 candidatos. 4 en este momento.
No uno, cuatro. Yo coincido Entonces, contigo. 4 de la oposición contra uno de Chávez que tiene 25-30% del electorado, les va a ganar la elección la gente de Maduro. O sea, pondrán a Diosdado, no cabello de a Diosdado de candidato y les gana. O sea, Pero la fíjate, oposición venezolana Nicolás, tiene una gravísima responsabilidad sobre la situación de su país, ¿no? Coincido contigo. El gran talón de Aquiles de Venezuela, pero no solamente Venezuela, ¿ah? También le pasaba a Perú en este último proceso, donde la derecha no ha tenido, y yo se los digo a los de la derecha, ustedes no han tenido la capacidad de tener una visión unificada para tener un solo frente. Le pasa a América Latina, a las derechas y a las izquierdas. ¿Sabes por qué, Nicolás? Porque todos quieren ser jefe de Estado, todos quieren ser presidente, porque en América Latina raya el caudillismo. Y el caudillismo, todos quieren la figura, todos quieren la foto. Entonces, no hay esos consensos, esos acuerdos. Lo de Venezuela, mira, cuando yo estuve para el acto del proceso electoral como observador en el 2015, miraba la oposición, iba con algunos congresistas activos en ese momento, algunos nos recibían, otros no nos recibían de la oposición, algunos miraban las cosas de una manera u otros de otra. Esa falta de unidad, evidentemente, ha revitalizado a un Maduro que dijo, este circo es mío, aprovecho, y ha hecho todo lo que ya conocemos, llevando adelante un proceso hasta con pandemia. La pandemia incluso ha favorecido al propio Nicolás Maduro en esa estrategia del silencio o de la ausencia de estas vinculaciones recíprocas rápidas en el sistema internacional. Y ahí está. Lo cierto es que en el realismo político ya Maduro continúa en el poder. Y entonces, claro, no podemos dejar de mantener relaciones con Venezuela. Pero como sabes, yo soy un hombre de principios en el derecho internacional, en las relaciones internacionales. Creo que es muy importante que si se restablecen relaciones diplomáticas con Venezuela, el canciller de la República y su equipo que conocen, no son neófitos, los conozco a todos, al vicecanciller también lo conozco muy bien, a todos, le deben de decir el ABC al presidente y en ese ABC mirar los escenarios. Cuidado, nosotros no debemos restablecer relaciones diplomáticas en ese nivel y de esa manera para 4 o 5 años, no. La ontología de la diplomacia es una relación diplomática permanente que supere los regímenes y que se vuelva política de Estado. Ese nivel de convivencia tenemos que mirarla porque el Perú está buscando, Nicolás, formar parte de bloques internacionales donde nos van a preguntar ¿y cómo está tu vinculación? Claro, es una apuesta, Miguel Ángel, es una apuesta que supone, como tú dices, riesgos, porque, es decir, estamos hablando de Óscar Maurto. Óscar Maurto, pues, no es un marxista-leninista, ni mucho menos, es un compacto diplomático, ¿no es cierto? O sea, si tú lo puedes definir, es eso, ¿no? Yo soy un asiduo lector de la revista de Derecho Internacional, esta que publica, que me parece extraordinaria y que mi mujer cree que estoy loco porque leo esa revista, porque hay cosas muy interesantes en esa revista. Bueno, cuando... Y en 1941 creada por Alberto Ulloa Sotomayor, el más grande internacionalista que ha producido. Pero digamos, si tú quieres definir a Óscar Maurto, es un diplomático, eso es lo que es, a eso ha dedicado su vida. Entonces, yo pretendo entender que esta decisión de producir este cambio va de la mano con la confianza en que lo del Grupo de México va a funcionar. Es decir, que estás haciendo un gesto hacia el gobierno de Venezuela, pero que el gobierno de Venezuela tiene que comprometerse a que lo de México va a marchar y que los compromisos que ahí se adquieran se van a cumplir. Ahora, por lo que debería preocupar, o sea, mira, yo tengo una teoría, Miguel Ángel, ¿ya? Yo creo que la gente, los jóvenes que estaban en las calles de Venezuela protestando y que ahora están en los semáforos, ¿no es cierto?, pidiendo limosnas o aceptando cualquier chamba repartidos entre Colombia, Perú, Chile, Argentina, se fueron de su país no solo por la crisis económica, Miguel Ángel, se fueron porque perdieron la esperanza de que las cosas podían cambiar. Y esa pérdida de la esperanza es responsabilidad de la oposición, porque la oposición no fue capaz de ofrecerles una alternativa consistente, algo que les diera fe en que esto podía ser diferente. Se fueron. Cuando pierdes la esperanza, ¿qué haces? Te vas. Mira, Nicolás, has dicho dos cosas.
yo tengo mi juicio de valor y mi lectura de la gente en Venezuela. Converso con muchos venezolanos como tú. Hay realmente un hartazgo, pero están inhibidos por el carácter coactivo y coercitivo, fuerza y amenaza, que además el SEBIN y todo el control que tiene Nicolás Maduro. Pero tú te referías al canciller de la República y me preguntaba si yo lo conocía. Lo conozco muy bien, al canciller de la República, y no voy a poner en duda sus probidades profesionales. ¿Cómo no? Y yo, más bien lo que me preocupa es que habiendo pasado 2 meses y produciéndose todas estas situaciones que estamos viendo en el camino, es decir, por ejemplo, el tema con Marruecos, que nos ha desaforado, con una república saharaui ficticia, la vinculación con Maduro, esta reunión en la ONU secreta, cuando ya no existe la diplomacia secreta, sino que es pública, y todo esto que estamos viendo firmar para que un señor sea embajador en Panamá y Panamá se quede en el silencio, que es lo mismo que el rechazo en diplomacia, y estas vinculaciones, seguramente él debe tener esa carga que hablábamos al comienzo del realismo político, pero también él tiene que pensar que algún día va a dejar de ser canciller, en 5 años, en 3 años, en unos meses, no lo sé. Entonces, ¿qué tablero deja como ejecutor de la política exterior para el país? Yo le deseo el mayor de los éxitos, porque yo soy un hombre de bien, pero también estoy pensando en qué es lo que va a dejar la Cancillería de Óscar Maurto en su momento, ¿no? Desde mi perspectiva, con todo lo que vemos en el modus operandi del momento actual, es de los pocos ministros que, digamos, tienen esos márgenes y estándares que el Perú necesita, por lo menos para que el dólar no suba. Y entonces, en esa mirada, dejar huella, la huella es muy importante. ¿Qué estamos dejando para mañana para la construcción de la política exterior? Entonces, lo que te decía al comienzo, hoy día, Nicolás, los estados están en las relaciones internacionales promovidos por sus reminiscencias, por sus investiduras, por sus prebendas, por esas gratificaciones para vincularse cada vez más. Mira, nosotros estamos en la cuenca del Pacífico, queremos entrar a la OSCE, queremos entrar a cuantos mecanismos. Cuidado, allí es donde tenemos que buscar que seamos muy diligentes en nuestra vinculación internacional, de tal manera que más adelante eso no le comporte un acto retroactivo al país y no se convierta, como nadie quiere, que es en el siglo XXI lo menos que se busca, en la calidad de paria. No creo, no estamos allí, por favor, pero por eso, nunca hay que ir ahí a ese escenario que puede ser muy crudo. Sí, yo te agradezco mucho, Miguel Ángel. Yo creo que si las cosas le salen al embajador Maurtua como deberían salirle, y es lo que creo que todos deberíamos esperar, es que sea recordado como el canciller peruano que ayudó a que la situación en Venezuela se enderezara en un proceso de negociación que terminó en elecciones y en el restablecimiento de la democracia y del respeto entre los venezolanos. O sea, si logran que esto del Grupo de México se convierta en realidad, habría que poner una medalla a Óscar Maurtua por haber participado en este proceso, ¿no? Ahora, yo lo que hubiera hecho era... Fíjate, lo que yo hubiera hecho era mejor decir al presidente Castillo que al Grupo de Lima hay que mantenerlo, vamos a revitalizarlo, reorientar quizás, porque también, digamos las cosas, durante el gobierno de Vizcarra, durante el gobierno del señor Sagasti, el Grupo de Lima se desinfla, ya desaparece prácticamente el Grupo de Lima, lo dejan de lado. Entonces, un Grupo de Lima casi en una situación de extrema unción, era muy fácil deshacerse en esta nueva etapa del Grupo de Lima. Tenemos que decirlo. Entonces, revitalizarlo y decirle al presidente en su momento la necesidad de una nueva inyección hubiera sido bueno. ¿Por qué, Nicolás? Con esto puedo acabar. Porque el Perú lo ha liderado. Es el actor originario, el creador. Y cuando tú tienes un valor agregado, tienes que conservarlo. Es como Chile. Ahora quiere conservar, empoderar al Prosur porque lo ha creado. Esos son los réditos, los valores agregados que no se pueden desperdiciar en la política internacional y en las relaciones internacionales. Y
y en la política exterior que tanto hablaba el gran Carlos García Bedoya. Gracias, Nicolás. No, muchas gracias, Miguel Ángel. Siempre es un gusto hablar contigo. Incluso discutir contigo lo disfruto. ¿Ah? Un abrazo. No, por favor, un honor, ¿ya? Un abrazo, Miguel Ángel. Gracias.